Comenzamos el capítulo número 15 de Hechos de los Apóstoles, que tiene como tema general el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén. Este concilio o asamblea, podríamos llamarla, esta reunión en Jerusalén, se encuentra justo después del final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Durante los últimos meses y semanas estuvimos viendo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que fue, de hecho, el primer viaje misionero de la historia, el primer viaje misionero cristiano de la historia. Recordemos que al final del capítulo anterior, o sea, al final del capítulo 14, vimos la finalización de este primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé al regresar cuando ellos volvieron a Antioquía de Siria, que fue precisamente el lugar de su salida. ¿Os acordáis? Salieron de Antioquía y ahora estaban regresando a Antioquía. Entonces, eso está en el capítulo 14 de los Hechos. Y ahora pasamos a otro capítulo, que es el 15, que cambia de tema y nos habla de este concilio en Jerusalén. Lo hemos leído ya, pero vamos a volver a leerlo. Hechos, capítulo 15, del 1 al 11, lo voy a leer yo rápidamente, porque lo que vamos a decir se basa en este texto. Dice Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bien, en estos 11 versos vemos lo siguiente. Primero, algunas personas estaban enseñando en la iglesia
que para ser salvos había que circuncidarse, cumpliendo así la ley de Moisés. Este era el grave problema de toda esta historia. Algunas personas estaban diciendo que para ser salvos, o sea, para ser perdonado por Dios, para ser aceptado por Dios, había que circuncidarse, cumpliendo así la ley de Moisés. Eso lo vemos en el verso 1. Versículo 1 dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fijaos lo que llegaron a decir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que trajo un grave problema doctrinal, porque estas personas estaban diciendo que no solo era por fe, ¿verdad?, sino que también había que contribuir con obras, en este caso la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, para los que no lo sepamos, es un rito antiguo de los judíos que consistía en el corte, en la extirpación del prepucio, de la piel, de la parte íntima del varón. ¿Ok? Eso era la circuncisión. Es un rito judío que identificaba a los niños que pertenecían a Israel. Era algo mandado por Dios. Segundo, este problema doctrinal se consideró extremadamente grave. Era un problema considerado extremadamente grave, ¿ok? Muy, muy grave. Hasta el punto de que Pablo y Bernabé, junto a otros líderes, tuvieron que ir a Jerusalén para aclarar este tema en un concilio. Se tuvo que organizar una cumbre, una reunión, una asamblea de líderes religiosos para aclarar este punto. Era un asunto de vital importancia. Era un tema muy, pero que muy grave, gravísimo. Esto lo vemos en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Veis? Se convocaron a los líderes, se llamó a los líderes de la Iglesia para aclarar este punto doctrinal, que era muy grave. En tercer lugar, lo que vemos aquí es que en su camino hacia Jerusalén y al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé contaron cómo Dios había salvado también a los gentiles. ¿De acuerdo? Pablo y Bernabé, que hicieron su primer viaje misionero, ¿recordáis? Predicaron el Evangelio a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías, y muchos gentiles creyeron. Entonces, en su camino, ahora, cuando Pablo y Bernabé se dirigen a Jerusalén, ellos van diciéndole a la gente alrededor
que el Evangelio también es para los gentiles. Resalto esto porque el texto lo dice. Fijaos, versículos 3 y 4, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. ¿Veis? Contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Veis? Pablo y Bernabé compartieron con los otros creyentes las cosas que Dios había hecho en el viaje misionero, convirtiendo también a los gentiles. Esto nos enseña que la buena noticia de salvación es para todo el mundo, no solo para judíos, también para los que no son judíos. Esto es muy importante. La salvación de Dios es para ti también. No importa tu raza, ni tu nación, ni siquiera importa tu pasado. Bien, ¿qué más vemos en este texto? Lo que estoy haciendo es resumir la situación, ¿vale? Vemos también que algunos de los fariseos insistieron en que la salvación requería la circuncisión. Algunos hombres religiosos, fariseos, insistían una y otra vez en que era necesario el rito de la circuncisión para poder ser salvo. Fijaos lo que dice el versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí están esos fariseos insistiendo en que la salvación requería obras. Es lo que estaban diciendo. La salvación requería obras, cuando sabemos que la salvación no requiere obras. La salvación es solamente a través de la fe, por la gracia de Dios. ¿Y qué ocurre después? Pues que los líderes de la Iglesia se reúnen para tratar el asunto. Eso lo vemos en el versículo 6, no lo voy a mencionar ahora, pero ahí vemos que se reúnen. Y al final el desenlace es la decisión final, ¿no? Cuando hay un concilio, cuando hay una asamblea de este tipo, hay unas conclusiones. Ha habido otros concilios en la historia de la Iglesia cristiana. Siempre que ha surgido un problema doctrinal importante, se han hecho reuniones con los líderes de diferentes países para debatir. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que somos salvos por la gracia de Dios solamente. Pedro dio un discurso para aclarar que tanto los judíos como los no judíos son salvos solo por la fe, sin necesidad de rituales. Somos salvados por Dios solo por la fe, sin necesidad de rituales. En lenguaje más simple, vamos al cielo no por portarnos bien,
sino por confiar en Jesucristo. Esa es la buena noticia de la Biblia. Ahora vamos a ver por qué este texto es importante para nosotros. A primera vista no parece un texto muy relevante, ¿no? La circuncisión, este rito, este ritual tan viejo de los judíos, ¿no? ¿Eso qué sentido tiene para mí? Pero es tremendamente importante lo que se está hablando aquí. Mi primer punto para nuestra vida es que la precisión de la doctrina bíblica importa. La precisión de la doctrina bíblica importa. Al fin y al cabo, aquí lo que se está tratando es una imprecisión bíblica, ¿verdad? Hay un fallo doctrinal. No hay precisión en lo que se enseña aquí, porque se está diciendo que para ir al cielo hay que hacer cosas. Y la Biblia no dice eso. Entonces, dicho de otro modo, la letra pequeña de la doctrina importa. Si somos cristianos, deberíamos desarrollar una pasión por la doctrina. ¿Qué te parece a ti la doctrina? Cuando tú escuchas estudio bíblico, doctrina, Confesión Bautista de Londres, esos párrafos con numeritos y letras que no se entienden, ¿qué te viene a la mente? Dices, quita. Sé honesto, sé honesta. Creo que los que enseñamos doctrina deberíamos ser más amenos, eso sí. No estoy diciendo que no sea difícil o fácil dormirse cuando a veces enseñamos. Los líderes debemos esforzarnos, ¿no? Pero hermanos, la doctrina importa. La precisión de la enseñanza importa. Hay gente que dice que no. Hay gente que dice, yo no quiero doctrina. Lo que yo quiero es palabras bonitas, buena música, sentirme chévere. Pero eso no es serio, hermanos. Eso es inmadurez. Inmadurez. Tenemos que ser creyentes doctrinales. No solo hay que tener doctrina, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tenemos doctrina y no la demostramos en nuestra vida, ¿de qué sirve la doctrina? Si tenemos doctrina y vivimos vidas de pecado, ¿para qué sirve la doctrina? Si tenemos doctrina y no tenemos amor, ¿para qué nos sirve la doctrina? ¿Cierto? Pero dicho eso, hay que tener doctrina. Entonces, la letra pequeña de la doctrina importa. Cuando en los estudios bíblicos hablamos de la propiciación, la redención, la expiación, ¿tú qué piensas de eso? ¿Te aburre? Si eres cristiano, no tendría que aburrirte, tendría que apasionarte. Yo te hago esta pregunta, es muy importante, hermanos. La única forma
de ser un cristiano maduro, un cristiano para la gloria de Dios, es aprendiendo de manera profunda buena teología cristiana. Esto es una palabra también especialmente dirigida a las mujeres de la Iglesia. Necesitamos mujeres teólogas. Todas las mujeres miembros de esta Iglesia han de ser precisas y maduras en doctrina bíblica. ¿Se me entendió? ¿Por qué digo esto? No porque los hombres no necesiten ser teólogos, pero me da la impresión de que cuando se habla de doctrina, teología, soteriología es la parte de la teología que habla de la salvación, a los hombres como que nos causa un poquito más de interés esos temas, ¿no? Y parece que a las mujeres quizá no tanto. A lo mejor me equivoco, pero quizá las mujeres desean hablar más de sus cosas, de sus problemas, de lo que... ¿Me entendéis? No quiero ofender, honestamente, pero me parece que en parte esto es así. ¿Es así? No siempre, pero en general creo que ocurre. Que no hay tanto interés por la teología, al fin y al cabo es aburrida, ¿no? Eso lo dejamos para los pastores, que se lean tratados de teología. Las mujeres tenemos que venir para hablar de nuestras cosas. Y gloria a Dios que las mujeres pueden hablar de sus cosas. Pero deberíais tener un alto conocimiento de la doctrina bíblica. Es importante porque, como veremos hoy, cada miembro de la Iglesia es responsable de preservar la doctrina del Evangelio, incluyendo no solo los líderes, también cada uno de los miembros. Ese era mi primer punto. La doctrina bíblica importa. Y si hasta ahora no te interesaste mucho, pues vamos a traer libros de teología, no muy gruesos, finitos, empezaremos por los finitos, y todos vamos a tener un regalo que va a ser un libro de teología. ¿Está bien? Sí. ¿Tenemos el compromiso de la Iglesia para estudiar teología? Amén. Porque es necesaria. La teología no es otra cosa que la enseñanza de Dios, ¿verdad? Segundo punto, la precisión de la doctrina bíblica en cuanto a la salvación importa muchísimo. Ya hemos dicho que la doctrina bíblica importa, pero este segundo punto lo que trata de decir es que la precisión de la doctrina bíblica en cuanto a la salvación, sobre el tema concreto de la salvación, importa muchísimo. Esto es importante. En la Biblia hay muchos temas y todos ellos son importantes, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que no haya temas más importantes que otros, ¿de acuerdo?
¿Qué es más importante? ¿Saber cómo salvar tu alma o si debería haber mujeres diaconisas en la iglesia, por ejemplo? ¿Cuál es más importante? Cómo salvar tu alma, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy es que Bernabé y Pablo entendieron, voy a usar una palabra rara, pero ya que estamos con teología, pues aprovechamos, que la soteriología importa mucho. La soteriología importa mucho. ¿Sabéis qué es la soteriología? El área de la teología que trata de la salvación. El área de la teología que trata de la salvación. ¿Vale? Entonces, lo que tiene que ver con la salvación, cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser perdonados por Dios, cómo puedo recibir la vida eterna, ¿no? ¿Qué hizo Cristo en la cruz para salvarnos? Esos temas son esenciales, son críticos, son fundamentales. La propia Iglesia se sostiene en las doctrinas de la salvación. No os podéis imaginar lo importante que es esto. Entonces, la doctrina, la enseñanza relacionada con la salvación es importantísima. Y hay que defenderla, cueste lo que cueste. Y además no es solo una responsabilidad de los pastores o predicadores, no. Preservar, aprender y defender la doctrina de la salvación es una responsabilidad de todo cristiano. ¿Os acordáis de Gálatas? Gálatas 1:6, que Pablo estaba furioso. ¿Por qué estaba furioso? ¿Os acordáis? Gálatas insensatos, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo habéis permitido que se predique un evangelio diferente? Esto es Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Pablo estaba muy preocupado, muy molesto, muy furioso. ¿Por qué? Dice el versículo 6 en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y les dice Gálatas insensatos. Mi pregunta es, en Gálatas, Pablo, ¿a quién echa la bronca? ¿Con quién está furioso Pablo? ¿Con quién está enfadado? ¿Con los pastores? ¿Pastores insensatos? No. Dice Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque toda la Iglesia es responsable, y especialmente la doctrina de la salvación. Tenemos que preservar la pureza del Evangelio. Hemos de preservar la pureza del Evangelio. Estos apóstoles, estos líderes, estaban muy interesados en preservar la doctrina de la Iglesia y especialmente
la doctrina de la salvación. Era su pasión, era su mayor interés. Estos líderes, cuando escuchaban hablar de propiciación, de redención, de salvación, no pensaban, esto es un rollo. No. Para ellos esto era el Evangelio. Esto era la obra de Cristo. Había que ser muy exquisitos con esto. ¿Te apasiona el Evangelio? ¿Te apasiona lo que nuestro Señor hizo por nosotros? Entonces, interésate por la soteriología. Lee libros acerca de la salvación. No debemos permitir que nadie cambie el Evangelio ni una pizca. Ni una pizca. Hace un par de semanas, Julian y yo fuimos a visitar a uno de los fundadores de la iglesia del Rafal, de la iglesia de la ciudad de Palma, Antonio Rodríguez. Muy mayor, pero muy lúcido en su mente. Varios de vosotros le conocéis, el hermano Antonio Rodríguez. Por cierto, se le puede visitar. Es bonito visitarle. Nos contaba cómo la iglesia del Rafal fue construida, cómo consiguieron el dinero para el terreno. Bueno, muchas anécdotas, ¿no? Y Julian y yo estábamos ahí haciéndole preguntas. Hemos de honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros. ¿Y sabéis qué dijo? De las muchas cosas que dijo, señalaba a la Biblia, y lo voy a parafrasear. Dijo el hermano Antonio, este libro yo lo conozco muy bien. Y dijo, así que no me lo toques, refiriéndose a la doctrina, ¿no? No me digas cosas diferentes, porque no te lo voy a permitir. Después con Julian nos mirábamos. ¿Viste lo que dijo? ¿No te hizo gracia? En cierto modo hace gracia, ¿no? Pero en cierto modo demuestra una pasión y un amor y un compromiso por la verdad de nuestro Dios. Él decía, no me toques la doctrina, yo conozco bien este libro y no te lo voy a permitir. Esto fue lo que hicieron los apóstoles, ¿no? No vamos a dejar que nadie cambie el Evangelio de la gracia. La salvación es por fe en lo que Cristo y solamente Cristo ha hecho y nadie más. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es tan importante la precisión en cuanto a la doctrina de la salvación? ¿Por qué? Pues solo 3 motivos, pero hay más. El destino eterno de la gente está en juego. Fijaos si la doctrina de la salvación es importante. El destino eterno de la gente está en juego. Hay millones de personas que van al infierno porque creen que para ser aceptado por Dios
tienes que hacer rituales y buenas obras. El destino eterno de la gente depende de comprender el Evangelio de la gracia con precisión. Segundo motivo, porque la salud de la Iglesia está en juego. Si nosotros permitimos que alguien añada un gramo, una gota, un poquito de obras al Evangelio de la pura gracia de Dios, estamos perdidos. Estamos muertos. Es nuestro fin. Hemos cavado nuestra tumba. Imaginaos que dijéramos: hermanos, somos salvos por la fe, pero también hay que portarse bien y bautizarse para ser salvos. ¿Os imagináis? Si alguien dice eso, por favor, cogedlo del cuello y sacadlo de esta iglesia a patadas. Bueno, no hagáis eso. Pero me habéis entendido, ¿no? Me habéis entendido. Primero hablamos con él, debatamos con él, pero si al final sigue habiendo ese problema, tendrá que irse de la iglesia, ¿vale? Con amor, que nadie coja mis palabras literales. Pero ¿qué pasa cuando al Evangelio, que es solo por los méritos de Cristo, el Evangelio nos dice que somos salvos solo por la fe en lo que Jesús ha hecho, ¿no? ¿Qué pasa cuando le añadimos nuestros méritos? Pues que la iglesia se enferma. ¿Sabéis por qué? Porque empezamos a decir: yo soy mejor que tú, ¿no? Yo soy mejor que tú. Ah, hemos creído en la gracia de Dios, creemos en Jesús, perfecto. Pero como para ir al cielo también hay que portarse bien, yo voy al cielo, ¿por qué? Pues porque me porto bien. Soy mejor que tú. Empiezan las competencias, empiezan las comparaciones. Una iglesia solamente puede ser sana cuando todos sus miembros se humillan y reconocen que no tienen ningún mérito y se gozan en los méritos de la cruz de Cristo solamente. Amén. El Evangelio de la gracia es la base de nuestra verdadera unión. Es la base de la verdadera humildad. Filipenses nos lo recuerda. Fijaos si es importante. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé hubieran dicho: no pasa nada, esto es un pequeño cambio doctrinal? Mientras digan que es por fe, si le añadimos un poquito de obras, no pasa nada. Que no pasa nada. La iglesia se destruye. Se pierde. Tercera razón por la cual la precisión doctrinal es importante, y hay que decir que la salvación solo es por los méritos de Cristo. ¿Sabéis cuál es esa tercera razón? La gloria de Dios. Es solo su mérito, es solo su gloria.
es solo lo que Él ha hecho. En otras palabras, la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. No necesitamos obras, no necesitamos ritos, no necesitamos esfuerzos humanos, porque Jesús, y solo Jesús, es suficiente para la salvación. Y para Él todo el reconocimiento y el honor y la alabanza y la gloria, porque solo Él murió en la cruz por nuestros pecados. Si dijéramos que la salvación es por fe, pero también por rituales, ¿sería toda la gloria para Jesús? No. Y la gloria de Dios está por encima de todo. Y eso los apóstoles lo sabían, porque eran buenos teólogos. Destino eterno de la gente, salud de la Iglesia, la gloria de Cristo por la suficiencia de sus méritos. Yo os pregunto, ¿era importante este asunto o no lo era? Claro que era importante, súper importante. ¿Veis? A primera vista, este texto, circuncisión, los judíos, un concilio, podríamos haber pensado, esto no va conmigo, ¿no? Pero ahora hemos visto que la teología es vital. Vamos a ir acabando. Me quedan varios puntos, pero voy a ir rápido. Las imprecisiones doctrinales sutiles son las más peligrosas. Las imprecisiones doctrinales sutiles son las más peligrosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un fallo doctrinal es muy claro, es fácil darse cuenta, ¿no? Si alguien viene aquí y dice que Jesús no es Dios, todos nos vamos a dar cuenta de eso enseguida, ¿no? Es una herejía fácil de detectar, ¿verdad? Pero si alguien dice que para ser salvos hay que creer, pero también hay que bautizarse, por ejemplo, bueno, puede que esa idea, ¿no?, poquito a poco vaya entrando. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Uno de los problemas de este problema doctrinal es que venía de gente de dentro de la Iglesia. No es que vinieran los filisteos o un pueblo extraño a traer una herejía demoníaca. ¿Sabéis quién trajo este punto? Dice aquí, versículo 5, algunos de la secta de los fariseos, esto es Hechos 15:5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. ¿Que habían creído? ¿Habían creído qué? El Evangelio. Habían creído en Jesús. ¿Veis? Era gente que había simpatizado con Jesús. Dice aquí, los de la secta de los fariseos que habían creído, quisieron introducir su tradición como algo añadido a la sola fe del Evangelio. Entonces, ojo con esto, las imprecisiones doctrinales sutiles son las más peligrosas y puede venir de fuera o de dentro de la Iglesia. Precisamente sirva de apunte que
en el sistema doctrinal de la Iglesia Católica Romana, y no lo digo sin amor, lo digo porque es una verdad, y ha habido concilios católicos para respaldar este punto, se dice que la salvación no es únicamente por la fe, sino que es por la fe y por los sacramentos de la Iglesia Católica. ¿Qué hemos de pensar nosotros acerca de eso? ¿Qué pensaría Pablo y Bernabé acerca de eso? Siguiente punto. La salvación es solo por fe, no por obras. Y tampoco es por fe más obras. ¿Vale? Ha de quedar claro que solo podemos ser perdonados por Dios. Nuestra alma solo puede ser salvada del infierno solo por fe en Jesús. No es por portarse bien. Las obras no sirven para ganarnos el cielo. Primero porque somos muy pecadores, si nos damos cuenta, ¿no? Y lo otro importante es que fe más obras tampoco funciona, ¿vale? Si alguien dice, vamos al cielo por fe más obras, eso es igual a obras, ¿vale? Esto es muy importante, porque ahí es donde entra la sutileza. Tengo un par de puntos más. Bueno, esto en el texto lo vemos, por ejemplo, en el versículo 9, ¿no? Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo puedes tener tú un corazón puro delante de Dios? Por la fe. Porque el texto dice, purificando por la fe sus corazones. Solo creyendo son nuestros corazones purificados. Versículo 7 también nos habla de esa fe. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y ahí viene, y creyesen. Y creyesen. La salvación es solamente por la fe. Un par de apuntes más. El Evangelio de la fe, ¿no? El Evangelio, que es el único Evangelio que existe, el Evangelio de la fe, o el Evangelio de la gracia, nos quita el peso de la exigencia de las obras. Nos quita el peso de las exigencias de las obras. Muchas personas religiosas viven su vida pensando, ¿iré al cielo? ¿Me encontraré con Dios? ¿Me he portado lo suficientemente bien? ¿La balanza de mi vida he hecho más cosas buenas que malas? Y las religiones que ellos siguen no le dan certeza de salvación. Simplemente le dicen, sigue intentándolo, haz lo mejor que puedas, pero no te podemos garantizar si vas a ir al cielo o no. Y yo no me lo estoy inventando, es la pura realidad.
gente que no sabe qué va a pasar con su alma, porque nadie les da certeza de salvación y se preguntan si han hecho suficientemente cosas buenas y no lo saben. ¿Eso qué es? Eso es un yugo, es una esclavitud, es un peso, ¿no? Vivir tu vida de esa manera, estaré bien con Dios. Dios me va a perdonar. Dios me va a aceptar. Y vives en esa, bueno, trato de hacer lo mejor que puedo, trato de portarme bien, pero no logro descansar. ¿Sabéis qué hace el Evangelio? Nos da certeza de salvación, nos hace descansar. Fijaos lo que dice el versículo 10. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Veis el yugo? ¿Veis el peso? ¿Lo veis? El peso de tener que obedecer la ley para que Dios nos perdone. ¿Quién puede llevar ese yugo? ¿Quién puede? Nadie. Porque dice aquí, ¿por qué tentáis a Dios? Fijaos, decir que la salvación es por fe más ritos es tentar a Dios. Dios no soporta eso. Dios está airado con los que pervierten su evangelio, con aquellos que dicen fe más obras. No es un pequeño detalle, es tentar a Dios. Y dice aquí, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Voy yo a poner un yugo sobre vuestra cabeza, diciéndoos que para ser salvos tenéis que portaros bien, cuando ni yo, ni ningún líder, ni nadie puede hacerlo? No. Lo que hemos de hacer es descansar en los méritos de Jesucristo, nuestra roca de la salvación. En Él podemos descansar. Podemos coger ese yugo de las obras y tirarlo al fondo del mar, porque Jesús, nuestro Rey, ha triunfado. Ya no hay yugo, ahora hay descanso, hay certeza. Hermano, ¿vas al cielo? Sí, por la gracia de Dios, sin duda. Hermano, ¿eres salvo? Sí, por los méritos de mi Señor, en quien puedo descansar. El Evangelio quita el peso de las obras. La salvación es solo por el favor inmerecido de Dios. Quiero acabar con la gran frase, ¿no? ¿Cómo terminó este concilio? La frase más preciosa. Pedro afirmando la doctrina cristiana. Versículo 11. Gloria a Dios por estas palabras. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y se acabó.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Qué precioso es el Evangelio, ¿no? Qué precioso Evangelio. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. En esto creemos, en esto confiamos y esto defenderemos hasta que nos muramos. Amén. Amén.